Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Una Noticias. Qué bueno que nos acompañan este martes. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Gaby, muchísimas gracias. Y no se despeguen porque más adelante Pablo Reynada estará aquí en el estudio para hablarnos. ¿Se acuerdan de esos muebles que compraron en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? El Mueblegate, como ya le llaman. El Mueblegate, como ya le pusimos aquí en Una Noticias. Pues sí, nos trajo la primicia y nos viene a decir qué es lo que ha pasado en este tiempo desde que nos dio la primicia. Así es, más adelante con toda la información con Pablo Reynada. Muy bien, y bueno, pues tenemos también otras noticias que han ocurrido en las últimas horas. Esta mañana la Policía Federal presentó a Flavio Méndez Santiago, alias El Amarillo, fundador de Los Zetas y presunto responsable del tráfico ilegal de indocumentados y droga en el sureste del país. El jefe de la División Antidrogas, Ramón Eduardo Pequeño, comunicó que El Amarillo, quien figura en la lista de los 37 criminales más peligrosos de México, fue capturado ayer en el municipio de Villa Etla, en Oaxaca, y es investigado por delitos contra la salud, tentativa de homicidio y delincuencia organizada. Luego de levantar polémica por rechazar 2 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el secretario de Marina, Francisco Sainés, reconoció que la lucha contra el crimen organizado se lleva a cabo con respeto a los derechos de los ciudadanos, pero que no está exento de cometer errores. También puntualizó que hay quienes buscan defender a los delincuentes y prometió que las acciones en contra del crimen organizado van a continuar con la misma determinación y en la medida en que se comprueben errores se irán corrigiendo. La frontera norte del país, usted lo recordará, lo dimos a conocer aquí y bueno, pues hoy sus padres exigen a los Estados Unidos una indemnización por las acciones de una patrulla fronteriza. Familiares de Sergio Adrián Hernández interpusieron una demanda federal en El Paso, Texas, contra la patrulla fronteriza por homicidio culposo y violaciones a los derechos civiles. La querella busca una indemnización de $25 millones por la muerte de un mexicano de 15 años que murió en junio pasado tras ser baleado por un agente. Pues estas son las imágenes que le presentamos en ese entonces. Y al respecto, la patrulla fronteriza de Estados Unidos señaló que no va a hacer ningún comentario sobre una demanda por $25 millones por homicidio culposo presentada en El Paso por el tiroteo de 2010 de un niño mexicano de 15 años de edad. Y con el objetivo de enfrentar a la delincuencia organizada transnacional que se ha convertido en la mayor amenaza para los migrantes, los gobiernos de México y Guatemala refrendaron la importancia de colaborar cordialmente bajo el principio de responsabilidad compartida, por lo que los cancilleres Patricia Espinosa y Haroldo Rodas coincidieron en que uno de los temas prioritarios en la agenda bilateral y regional es el fenómeno migratorio, además de la protección a los derechos humanos de los inmigrantes. Al igual anunciaron que el presidente Álvaro Colom podría visitar México en julio próximo. En la presentación del libro Sobre mis pasos, el fundador y líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, afirmó que ni su hijo Lázaro Cárdenas Batel ni los milagros de cualquier santo podrían conciliar los intereses al interior del Sol Azteca por las disputas y distintas corrientes que hay en las filas perredistas, por lo que considera que la representación está dividida y no percibe ningún avance en la negociación, además de que no considera que las alianzas con el PAN tengan coherencia. Las elecciones de este año para renovar gubernaturas y legisladores en algunos estados de la nación despiertan la actividad política y dan uno que otro jaloneo entre los partidos. Ayer el dirigente nacional perredista Jesús Ortega entregó el registro de militantes de su partido al Instituto Federal Electoral con 1.342.902 personas contadas al 31 de diciembre de 2010, aunque su padrón queda abierto hasta el 30 de mayo próximo. Pidió que otras representaciones como el PRI y el Partido Verde se sumen a esta medida. De cara al registro de candidatos para contener por la gubernatura del Estado de México, Acción Nacional aceptó realizar una consulta ciudadana sobre la posible alianza con el PRD, por lo que ya se trabaja en el proceso de aplicación. Este día, la dirigencia mexiquense del Sol Azteca también aprobó la consulta ciudadana. Ambos partidos tienen hasta el 16 de abril para comunicar si van juntos a las urnas. Por su parte, el Consejo Priista del Estado de México se reúne hoy a fin de establecer las reglas de la elección del candidato a la sucesión del gobernador, Enrique Peña Nieto, en la elección del 3 de julio próximo. Los 5 aspirantes más apoyados son Luis Videgaray, Ricardo Aguilar Castillo, Alfredo del Mazo, Ernesto Nemer y Erubiel Ávila. La sesión del Consejo General del IFE prevé que se establezca una sanción contra Enrique Peña Nieto por la difusión de spots de su quinto informe de gobierno en Guerrero y Baja California Sur, donde habrá elecciones, y declarará infundada la queja del PRI contra el PRD por el spot en el que acusa a Peña
de temer la unidad de los partidos. El partido Nueva Alianza rechazó las versiones que le acusan de repartir un cuadernillo como propaganda electoral con los derechos de los niños. A través de un comunicado dijo que el material forma parte de una campaña a favor de los menores con declaración de los derechos del niño proclamada por la Organización de las Naciones Unidas. Y hace unos momentos el Consejo General del IFE avaló otorgar para los 7 partidos con registro 3.212 millones de pesos, esto como financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y específicas de cara a los comicios de este año. El PRI será el partido que dispondrá de más recursos. Hoy el presidente Felipe Calderón estuvo de gira de trabajo por el estado de Colima, donde realizó un recorrido por las instalaciones de la terminal de gas natural licuado Manzanillo. También encabezó la supervisión del proyecto integral Manzanillo, en la que recibió informes de la Comisión Federal de Electricidad sobre los avances de las iniciativas. El Ejecutivo Federal tiene planeado acudir a la explicación de la obra de construcción del desvío ferroviario en el Vaso 2 de la laguna de Cuyutlán y realizar la entrega de infraestructura carretera. Y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reiteró que Mexicana de Aviación tiene previsto volar 29 aviones en Semana Santa, aunque aún no hay un plazo establecido ni fecha para que reinicie sus operaciones, pues los inversionistas que rescatan a la aerolínea estiman arrancar con 6 aviones y llegar al verano con 39. Además, la dependencia agregó que el proceso de reestructura de la empresa se hace en un tiempo récord y con bases realistas. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, la COFETEL, informó que el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía, el RENAUT, no ha sido exitoso en la validación de la información proporcionada por los suscriptores. Y en este marco, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República anunciaron que van a revisar el esquema vigente con el objetivo de determinar si es eficiente o no en esta tarea. Y en otros asuntos, la edad de inicio en el consumo de alcohol cada vez se reduce más, por lo que los indicadores de esta adicción se vuelven muy alarmantes. En México, la mayoría de los accidentes mortales y la violencia en la familia son causados principalmente por el consumo descontrolado del alcohol. Nos estamos muriendo por ello, por el alcohol, por los accidentes, las consecuencias mismas que se tiene. Y desde luego, pues hacer referencia que sí, que el alcohol está asociado con una mayor violencia. Y por eso incrementa la violencia doméstica, incrementa los accidentes, incrementa las riñas, incrementa las violencias en la familia, en la propia sociedad. Según el Instituto Nacional de Psiquiatría, las cifras son lamentables y hablan de la problemática que México vive en torno a esta enfermedad. Que en México el consumo diario de pocas cantidades asociado con las comidas es poco frecuente. En cambio, se bebe en grandes cantidades por ocasión de consumo. Tenemos 11 millones de personas que beben con este patrón. Esta forma de beber nos coloca como uno de los países con más riesgo en la región. Son los jóvenes entre 18 y 29 años los que más beben así. Pero no todas son malas noticias. A decir de la presidenta nacional del DIF, se ha logrado un pequeño avance en la edad de consumo, es decir, los jóvenes que utilizan drogas y alcohol ya no son tan pequeños. Es a través sobre todo de los propios jóvenes a quienes les toca vivir felices en un momento muy difícil, no solo el país, sino el mundo, por el acceso a las cosas que se tienen. Y eso ha hecho que haya disminuido el consumo, la edad de inicio del consumo de drogas, del alcohol, del tabaco, y comienza a ser, y es la primera causa de muerte. Alcohólicos Anónimos dio a conocer que de los 4 millones de mexicanos que viven con la enfermedad del alcoholismo, tan solo el 5% está sometido a algún tratamiento o ha visto esta organización, lo cual indica que aún falta mucho camino por recorrer. Desde la Ciudad de México para Uno Noticias, Víctor Blázquez. Y para finalizar, algo bueno que contar. La Galería Tate de Londres prepara una muestra dedicada a Gabriel Orozco. La exposición, que inicia el próximo 19 de enero, incluye algunas de las obras más reconocidas del artista mexicano de 48 años, como una serie de 40 fotografías tomadas durante su residencia en Berlín.